Bienvenidos, vamos a comenzar ya, de pronto algunas personas van a ir llegando, pero vamos a dar inicio a la sesión. Les doy la bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Género, Guerra y Resiliencia. En este nuevo ciclo trataremos de entender desde una visión interdisciplinar cómo familias, mujeres y niñas han sido afectadas por la guerra y otras formas de violencia debido al papel fundamental que cumplen en sus comunidades. En esta conferencia, Angélica Medina nos presentará el papel que la mujer juega en las comunidades indígenas de nuestro país y por el cual, a lo largo de 50 años de guerra, se han visto afectadas por múltiples formas de violencia que buscan el exterminio de comunidades y pueblos completos a través del daño físico, espiritual y moral a sus mujeres. Angélica es psicóloga y especialista en psicología clínica. Es candidata a magíster en política pública para el desarrollo social y la gestión educativa y candidata a magíster en investigación aplicada a estudios feministas, en género y ciudadanía. Cuenta con experiencia en gestiones de proyectos sociales con comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, y apoya el grupo de articulación interna para la política de víctimas del conflicto armado del Ministerio del Interior, en temas relacionados con el enfoque de género y derechos de las mujeres. Los invitamos el próximo miércoles a la conferencia de la politóloga María Luisa Moreno, quien hablará sobre la masacre de Bahía Portete y sus sentidos y significados desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Lo que hice básicamente fue extraer una serie de videos, unos videos que han sido construidos por brigadas internacionales de paz y por organizaciones de la sociedad civil, tanto en Amazonas o en otras regiones, que me parece muy importante que ustedes puedan ver. Finalmente creo que a veces es fácil y difícil poder hablar de cuál es el rol que tienen hombres y mujeres dentro de un espacio determinado, pero sobre todo en el marco de las comunidades indígenas creo que tiene ciertos matices, en los cuales uno puede identificar con claridad que hay unos roles específicos, en algunos casos molestarse infinitamente por esos roles, en otros casos aplaudir dichos roles, pero que finalmente lo más importante es que sea a través de las voces de las personas que pertenecen a las comunidades que podamos identificar y escuchar de su mano qué significa ser hombre y mujer. Y desde ahí partir para deconstruir y comenzar a visibilizar lo que lamentablemente el conflicto armado ha generado, ha propiciado, ha roto, ha fracturado al interior de estas comunidades. Entonces, pues les doy la bienvenida a todas y a todos. Me voy a estar moviendo por el auditorio porque me cuesta un montón estar acá como estática. Y arrancamos con este primer video. A mí me parece muy importante el tema del reconocimiento. Y creo que es muy importante que todas y todos identifiquemos dentro de nuestras raíces y por qué no dentro de nuestras familias y de nuestro haber la pertenencia que también tenemos no solamente a comunidades étnicas, sino al territorio y a Colombia, por supuesto, al espacio en el que estamos. Llevo la tierra en la sangre, sangre de mis abuelos, que la perdieron luchando, que nutre mi identidad. Soy la piel curtida por la altura, refugio de nuestras raíces, que protege nuestras cumbres, que nos acerca a Dios. Soy la piel amarilla del desierto, donde descansan nuestros muertos, que calienta nuestra alma, que nos da el rayo del sol. Soy la piel verde de la selva, el Amazonas en estado puro, que nos baña de agua viva, que nos da oxígeno azul. Soy un pueblo que camina, una vida que se acaba, el transitar de una aldea,
El sueño de un bebé. Soy un arhuaco masticando coca, unos niños corriendo en el campo, una tormenta que se avecina, la Sierra Nevada al atardecer. Soy un guayú de la Guajira, un pelícano en el Cabo, el mar color esmeralda, una mirada inquieta. Soy un yagua del Amazonas, la cara más bonita, un camino de agua, la libertad. Sí, mírame, aquí estoy. Sí, yo soy Colombia. Bueno, si algunos o algunas ya han podido estar en alguno de estos espacios, espero haber podido teletransportarlos o teletransportarlas nuevamente, porque creo que después de que uno va a territorio no vuelve. Esa es mi sensación. Una parte del alma se queda allá y uno como que no quiere regresar. Vuelve parcialmente para pagar el arriendo del lugar, pero realmente se queda en ese lugar, en esos territorios. Y si se puede quedar en el territorio, lo hace. En mi caso viví en varios y la verdad creo que anhelo volver a ellos. Entonces acá lo que quería efectivamente mostrarles era pues traerles un poco efectivamente de aquellos lugares mágicos donde están nuestras comunidades y revisar junto con ustedes, aunque muchas personas de acá lo tendrán muy presente, otras tal vez no tanto, donde se encuentran ubicados bueno, específicamente poblaciones indígenas. Yo no traje para el día de hoy mapas de poblaciones afrodescendientes, ni raizales ni palenqueras. Principalmente pues se encuentran ubicadas en La Guajira, Bichada, Guainía, Guaupés, Amazonas. Otro tanto se encuentra en Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó, Córdoba y Sucre. Sin embargo, yo creo que todo el territorio nacional está compuesto, constituido efectivamente por comunidades indígenas y hay sí o no presencia en mayor o menor medida, sea porque estas se encuentran en resguardos indígenas o sea porque a través de procesos de desplazamiento se han tenido que ver o se han tenido lamentablemente que desplazar a ciudades capitales, dejando de esta manera pues núcleos centrales e importantes de sus comunidades. En ese revisar los territorios en los cuales se encuentran las comunidades y en poder efectivamente trabajar con ellas, poder viajar y poder como conocer algunas de las mismas, uno lo que puede identificar es que hay cierta simbología muy particular y muy específica que se encuentra arraigada en las mismas. Yo lo que puedo identificar es que uno de los elementos predominantes es el chulo cósmico, y el chulo cósmico se traduce efectivamente en esta espiral que baja y sube, y que efectivamente en la mitad de la espiral está el equilibrio, como dicen los indígenas. Está efectivamente esa línea que permite unir, sea el positivo con el negativo, sea efectivamente la fuerza de la jurisdicción propia con elementos efectivamente de la jurisdicción occidental, o sean elementos propios para ellos como el derecho menor, el derecho mayor o lo que implica efectivamente desde la ley de origen. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención que para todas las comunidades indígenas el centro de ese chulo cósmico es el fogón del hogar o la chagra. Y cuando hablan del fogón del hogar o de la chagra se refieren a las mujeres. El punto de partida somos las mujeres. Y se define como el fogón de la vida porque es la conexión con la naturaleza. Es la forma efectivamente como desarrollamos, construimos. Tenemos un rol no solamente reproductivo sino productivo. Y reproducimos no solamente en materia de hijos, sino en materia de lengua madre, en materia efectivamente de conocimiento, en materia de transferencia. Para algunas comunidades indígenas como para el pueblo inga, mujer traduce mucani, que significa palabra de vida. Y para otras efectivamente como los pueblos pastos somos el fogón del hogar. Entonces el espiral se va abriendo porque el fogón del hogar amerita un espacio de protección. Y ese espacio de protección está dado por el masculino.
Pero el masculino, más allá de un cuerpo y de una materia, quiero que lo vean como un espíritu. Y es la forma efectivamente como ese masculino provee no solamente el cuidado, sino el amor, la protección y los mínimos y las herramientas para que ese fuego se mantenga encendido, siempre al interior de los hogares, para que la chagra siempre provea alimento. Cuando les hablo de chagra, les estoy hablando efectivamente de un patio en su casa posterior, pues es un ejemplo muy básico. Sé que personas que manejan el tema me van a decir como esto implica mucho más explicación, pero es como un mini cultivo atrás de su casa que provee no solamente alimentos a usted, sino que le permite efectivamente intercambiar con otros miembros de la comunidad. Entonces, para mí esta gráfica es muy importante porque cuando vamos a hablar de conflicto armado, vamos a identificar cómo los diferentes actores rompen esa relación que existe efectivamente entre el fogón y la protección, esa relación que existe entre las mujeres y la chagra, y por ende esa relación de cuidado, protección que tienen los hombres o la energía masculina. Pero sobre todo esa gran fractura que se da en la medida en la que se pierden también los mayores y las mayoras, y por ende la sabiduría ancestral que ellos pueden transmitir, sea en términos de cabildo, sea en términos de autoridades espirituales como los mamos, como los jaibaná. Bueno, las fracturas son múltiples, pero quiero que tengan muy presente esta imagen porque realmente es importante y forma parte de la organización de las comunidades. Las mujeres indígenas amazónicas habitamos la Media Colombia, una región enigmática bañada por ríos y quebradas que recuerdan el acto primordial de la creación, cuando la anaconda comenzó a nadar por la tierra, formando los cauces para que la gente pudiera tomar agua. Es por esto que nuestros ríos no suben rectos, van dando vueltas, tienen tendidos largos y anticipan el momento de la muerte, del renacimiento. Resulta que cuando los invisibles crearon la tierra, que ellos hicieron una bola grandísima y de eso nacieron 4 seres, y de ese gran huevo nació el abuelo Boa, la boa del agua, indígena en lengua. Ellos vinieron, subieron por el río Apapori, llegando hasta un punto de la Apapori, hicieron una casa y ahí ese abuelo Boa reprodujo, tuvo 4 hijas, 4 hijos. En la Amazonía colombiana habitan más de 56 pueblos indígenas, 135.285 personas que conviven en perfecta armonía con el jaguar y la anaconda. El 49% somos mujeres. Que tenemos nuestras chagras, que tenemos nuestros territorios, que conservamos nuestras lenguas, que tenemos una historia que no es inventada, sino una historia que es real y que está bajo la responsabilidad de nosotros mantenerla o no. Poseemos un territorio ancestral, clanes, ritos, sitios sagrados y un lenguaje especial y único. Formamos parte de la misma naturaleza, en cuyo alrededor giran nuestros principios culturales y cosmogónicos. Los pueblos indígenas amazónicos somos una construcción colectiva que nace de las entrañas de la Madre Tierra, florece y fecunda, y también permanece en estrecha relación con el territorio y la selva que le da vida y sustento. El estrecho vínculo que nos une con la tierra nos lleva a poseer un conocimiento profundo y sofisticado, adquirido a través de milenios de interacción con el bosque, de las propiedades de las plantas, los tiempos de cosecha y recolección, los ciclos de los ríos y las temporadas de apareamiento de los animales de monte. Milenariamente, hemos ejercido una labor de protección y conservación de los bosques, garantizando enormes beneficios para la humanidad. Somos el pulmón del mundo y respiramos gracias a que nuestra selva respira para la vida, no para los mercados. Durante siglos, nuestra Madre Tierra nos ha albergado, nos ha brindado lo necesario para la pervivencia como pueblos y hemos entendido que hacemos parte integral de este planeta. En retribución, hemos de cuidarla, respetarla y protegerla, y ser legado para nuestras futuras generaciones. Por medio de la palabra dulce, la palabra de vida, enseñamos a nuestros hijos e hijas a honrar a su madre, a cuidarla y conservarla, y también ellos aprenden a vivir manteniendo el equilibrio y la armonía ancestral.
Alrededor de nuestros procesos de siembra y limpieza de la chagra, garantizamos que las formas de vida tradicionales pervivan. Se suele decir que sin la mujer no hay garantía de pervivencia cultural, sin mujer no hay chagra. Los hombres se dedican a la pesca, a la caza y a las labores de tumbar chagras y la limpieza alrededor de la casa y el mantenimiento y mejoramiento de las casas cuando ya están deteriorándose. Pero aquí nada puede funcionar si no existen las mujeres. Desde los fuegos encendidos de nuestras malocas, modelo del cosmos y recuerdo de los héroes míticos que crearon el mundo, las mujeres indígenas amazónicas nos reivindicamos como protectoras de la cultura y de la selva. Somos la imagen de lo femenino, de lo dulce, pero también de quien da la vida por lo suyo. Hoy en día, nuestra voz se escucha con más fuerza en escenarios nacionales e internacionales, sin abandonar nuestras chagras, nuestras familias y malocas. Porque los hombres acá, sin las mujeres, no somos nada. ¿Sí? Nosotros podemos hacer trabajos pesados, levantar 120, 160, 180 kilos, tumbar palos grandísimos, ¿sí? Limpiar las casas, cargar bultos de hojas, cargar estos estantillos. Pero si no fuera por la labor de la mujer, no existe. Porque realmente, por ejemplo, para un ritual, si no decide la mujer, no hay nada. Si ella no acepta, aún siendo la esposa de uno, aún siendo la esposa de un maloquero, si no acepta hacer el ritual, no se hace. La chagra es la máxima expresión de la cultura. La siembra invoca un diálogo permanente en torno a la familia, empezando por el más joven y terminando con el viejo, protegido con la sal de monte y el ambil. Con este se advierte a los bichos para que den permiso. En torno a la chagra ocurre una división del trabajo porque hay cosas que el hombre no puede sembrar. Hay frutas para curar y otras para comer. También sirven para designar clanes y así se convierten en miembros de la familia. La coca y el tabaco son solo para los hombres. La yuca dulce es la representación de la mujer. Ninguna congregación, ninguna reunión comunitaria es posible si no es por la decisión final de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la comida. La yuca es la principal base de comida acá, de la alimentación. Entonces todo se hace a través de los productos de la yuca. No se puede cazar si las mujeres no producen el casabe, la farina. No se puede cazar, no se puede pescar. Se puede pescar o se puede cazar, pero si no hay el casabe, si no hay la farina, para nosotros no tiene sentido. Entonces eso tiene una espiritualidad. No es porque los hombres no lo pueden hacer, los hombres pueden aprender y de hecho hay hombres que hacen esas labores, pero no se les puede quitar el lugar a la mujer, no se les puede desplazar del lugar de su espiritualidad, porque las matas de yuca, la productividad de la yuca está muy relacionada con lo espiritual, con el alma de la mujer. En eso representa la chagra. Nosotros decimos que la chagra es la misma mujer. Los cultivos, las diferentes variedades de cultivo de yuca que hay son los brazos y los dedos de la mujer. Entonces, de ahí que la actividad de la chagra de cultivar y de cargar y de procesar la yuca es una labor propia de la mujer. El papel que corresponde a la mujer es el representar a la madre naturaleza, fecundarla y laborarla, lo que nos atribuye la función de la fecundidad y feminidad natural y humana, con un sistema de conocimiento agrícola que estructura también las formas de relación entre los pueblos. Uno ya mira el tamaño, ¿no? Primero, después de sembrar, ya eso se empieza a nacer y viene rastrojando y toca que uno limpie 2 o 3 veces. Y ya cuando sea grande, así como estas plantas, uno ya sabe que ya se puede sacar así para hacer casabe, para hacer preparar. Nuestra agricultura y economía en general giran en torno al calendario ecológico. El concepto de tiempo,
está ligado al comportamiento estacional del medio natural. En nuestra formación, aprendemos a mirar y conocer las estrellas para conocer los tiempos de abundancia de los alimentos, las subidas o bajadas de los ríos, la intensidad de las lluvias y el tiempo de postura de los pájaros. Cada grupo de estrellas y cada estrella nos indica cuándo van a aparecer los gusanos, cuándo hay culebras o es época de frutos silvestres para recolectar. Sin embargo, las alteraciones climáticas han alterado los ciclos normales y en ocasiones el cielo muestra una señal, pero el clima es otro. Lo que más se usa acá es la queman. Pues cuando se llueve mucho, cuando no se hace verano, nosotros fracasamos. Por ejemplo, en este tiempo, en el año anterior, casi no nos dio muy tiempo del verano, pues las tumbas de la Chagra también, los hombres quedaron muy atrasados, entonces no tuvimos como un buen tiempo para poder quemar la Chagra. Ya así, recién tumbado casi no da yuca, casi no da cultivo. Somos importantes para el mundo. El 40% de nuestra selva almacena 1.500 millones de toneladas métricas de carbono en su vegetación, equivalente a la sexta parte del CO2 emitido en el mundo. Y hoy, nuestros conocimientos milenarios se llenan de valor y significado en un mundo que no se parece en nada al de nuestros antepasados. Las mujeres amazónicas somos madres, somos protectoras de vida, somos fuente de vida. Por eso es importante que las personas sepan que nosotros estamos aquí con ese fin, y el fin de nosotros es proteger nuestra madre territorio. En el año 2011, reunidos en Manaus, Brasil, en la primera cumbre regional amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las organizaciones nacionales de 9 países comprobamos que la crisis ambiental y climática afecta de manera diferenciada a las mujeres indígenas y declaramos la necesidad de recuperar la armonía con la madre tierra que mantuvimos por miles de años. Vivimos en una selva que palpita, pero cuyos árboles se llenan de cicatrices humanas que se recubren con aire preso de gases contaminantes. Como hijas de la yuca dulce, del yagé y el ambil, hemos aprendido también a luchar por la defensa de lo nuestro. Las mujeres indígenas no somos ajenas a las problemáticas derivadas del cambio climático, ya que las padecemos directamente. Es en nuestros suelos que se buscan los recursos naturales, donde con el pretexto de ampliar las fronteras agrícolas y la colonización, se talan árboles, se queman bosques y se explota a cielo abierto la minería. Entonces, cuando queremos recoger los frutos de sus árboles, cuando nuestros hombres van a cazar, a pescar o a buscar los materiales para la construcción de nuestras viviendas, o cuando nuestros hijos van a jugar al río, nos encontramos con una desolada verdad. Ya no están los recursos o se encuentran destruidos, y parte de nuestro sustento alimenticio y de vida se ha perdido. Con este panorama, las mujeres indígenas, defensoras del patrimonio natural, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Estamos condenadas al exterminio? ¿Habrá un futuro para nuestros pueblos y nuestra cultura? ¿Qué pasará con nuestras futuras generaciones? ¿Y qué pasará cuando ya no estemos, cuando no tengamos agua, ni bosques, ni alimentos? Por esto luchamos. Luchamos para hacer valer nuestro derecho a la libre determinación, que comprende la participación directa, plena y efectiva de los pueblos indígenas. Respaldamos el principio nada sobre nosotras sin nosotras, y a la vez declaramos todo acerca de nosotras con nosotras. En esta lucha angustiosa nos haremos veteranas. Con nuestras manos, nuestros ojos y oídos divinos encontraremos el camino. Si no lo hay, todas nosotras, dentro de nuestros pensamientos, para nuestros hermanos, nos haremos un mundo. Invitamos al mundo, a cada hombre y cada mujer, a dirigir su mirada a las mujeres indígenas amazónicas. Los invitamos a que juntos recorramos este camino hacia el empoderamiento de la mujer indígena amazónica.
Entonces, retomando un poco esta imagen, dentro de los elementos, como vimos y pues como les he ido contando, que se encuentran en las comunidades, claro, está el rol que ejerce cada uno de sus miembros al interior de la misma. De esta misma forma, cuando se fractura, cuando se daña, cuando se agrede a cualquiera de sus miembros, en el caso de las comunidades indígenas esto tiene un daño o una afectación, o se reconoce efectivamente como víctima de una forma comunitaria. Para los indígenas, la víctima no es solamente aquel hombre o aquella mujer que ha sufrido alguno de los hechos, es efectivamente aquella persona que dentro de la comunidad y dentro del lazo que la misma ha establecido, genera, propende o construye con cada uno de sus miembros, afecta no solamente a esa persona y a esa familia, sino a toda la comunidad entera. Dentro de las diferentes situaciones que se han venido presentando, pues las comunidades indígenas son muy claras en manifestar y en además visibilizar que el daño y la afectación va más allá de los 50 años de conflicto armado, que tienen efectivamente un remanente histórico que traza por el desconocimiento de su pertenencia, digamos, como pueblos originarios en nuestro país, de su pertenencia a ciertos municipios, a ciertos espacios, a ciertas zonas que para ellos tienen unas connotaciones espirituales, no solamente por el nacer en ese espacio, por la relación que construyen con el río, con la montaña, con los árboles, sino porque en el mismo se encuentran sus cementerios, se encuentran efectivamente parte de su historia y del legado que en sí representa en temas de usos y de costumbres, en temas cosmogónicos, en temas de creencia. Así, cuando uno empieza a identificar dentro de las primeras afectaciones que tienen las comunidades indígenas es ese destierro, ese desplazamiento, esa salida de los territorios ancestrales, o el uso y contaminación o cercamiento o confinamiento de los espacios ancestrales. Entonces, lo que uno puede identificar en el territorio es que se da la presencia, digamos, o la amenaza a cualquiera de sus miembros o familiares, la mayoría de las veces caracterizado por el asesinato de autoridades espirituales, por el asesinato de cabildos o efectivamente procesos de masacre como fue el de 19, como fue el del pueblo Cuancuamo. Pero también encuentra uno que en los procesos de confinamiento, como fue el caso del pueblo Aguán en el año 2009, la comunidad no tenía posibilidades de salir del espacio. O sea, la comunidad fue claramente confinada por todos los actores armados legales e ilegales presentes en el territorio, con unos horarios muy específicos de salida, que además implicaban que si las comunidades salían y pisaban una mina, debían pagar la misma. Y pagar la misma podía tener un valor entre 1.600.000 y 3.500.000, de acuerdo efectivamente la especificidad técnica de la misma. En otros casos, como en Amazonas, uno identifica casos como La Chorrera, en donde hubo un ingreso de actores armados ilegales que implicó el abuso sexual de varias de las mujeres delante de personas y miembros de la comunidad, con el objetivo de que las mismas fueran desterradas de la comunidad. Es decir, en este proceso de ser el fogón del hogar y de contar con un mecanismo de protección, uno de los elementos más disruptivos que han utilizado los actores armados dentro y fuera del marco del conflicto armado, y lamentablemente en la vida común y dentro del marco del conflicto armado, una de las agresiones más fuertes a las mujeres es la violencia sexual, pero esta tiene diferentes connotaciones en múltiples espacios. Para el caso de las comunidades indígenas es el destierro. Esto no pasa en todas, por supuesto. El pueblo Coqui o pueblo Arhuaco trabaja efectivamente o hace un trabajo espiritual con las mujeres víctimas de violencia sexual, que posteriormente se convertirán en sagas o serán efectivamente autoridades espirituales que están al mismo nivel de los mamos. Pero en otras comunidades pues son desterradas, en otras tienen castigos y en otras efectivamente algunas son lapidadas, otras son efectivamente digamos que castigadas a cepo de maneras muy fuertes y muy crueles. Dentro de esta ruptura que se hace al interior de las comunidades, en el caso de las mujeres lo que encontramos es, frente al tema de violencia sexual, aquellas que son desplazadas o que son después segregadas de la comunidad, son la mayoría de las veces raptadas o tomadas por parte de los agresores sexuales y son llevadas en carros o camiones de minería, trasladadas por diferentes zonas del país, sobre todo por la zona pacífica, y lo que se identifica es la venta o trata de la misma para temas de explotación sexual. En casos como Comunidad Agua, lo que se pudo identificar fue
el matrimonio servil con muchas de las hijas de líderes espirituales con el objetivo de poder ingresar a la comunidad. O sea, si finalmente asesino al líder y me caso con la hija, entonces me vuelvo la autoridad. Y cuando uno comenzaba a hablar con estas nuevas autoridades, pues ni hablaban aguá, no tenían conocimiento, o sea, realmente se identificaba toda una ruptura y fractura para poder tener como elementos de propiedad. Y elementos de propiedad que incluyen obviamente las mujeres, el espacio, el territorio y por ende como la comunicación y el legado histórico que dentro de las mismas se realiza. Dentro del trabajo que solemos hacer con las comunidades indígenas está uno, el trabajar con las mujeres derechos, pero derechos que estén digamos derechos de las mujeres, claramente en el marco de la no violencia, pero que estén directamente articuladas con principios de ley natural y de ley propia. Todas las comunidades indígenas cuentan con mitos de creación y dentro de las mismas las mujeres, los hombres, los niños jugamos un papel fundamental. Si se puede recuperar efectivamente desde la ley natural el rol, se puede retomar qué es lo que pasa y qué es lo que nos está lastimando. En ese marco de trabajo que hacemos de derecho, lo que buscamos también es que se creen guardias indígenas de mujeres. Hemos identificado que zonas como Embichado, zonas como o los pueblos pastos, digamos en Nariño, existe el cabildo mayor de hombres y el cabildo menor de mujeres. Y lo que hacemos con eso es proveer efectivamente que se mantengan las autoridades, no solamente espirituales, sino las autoridades de derecho, que las mujeres cuenten con un espacio de participación, pero que además ellas desde el mismo cabildo tengan un asiento. Porque las mujeres indígenas han sido muy claras de decir, bueno, a nivel nacional están las mesas, pero al interior de nuestras autoridades no somos reconocidas. Algunas somos reconocidas, pero otras no. Entonces es importante para nosotras que nuestras autoridades indígenas nos convoquen, nos llamen, nos pregunten qué pasa y qué sucede. Y desde ahí hemos tratado de hacer este trabajo de cabildeo. Lo otro que hemos buscado a través de las guardias indígenas es proveer mecanismos para, y esto lo hemos hecho, formar a grupos específicos de autoridades espirituales en temas de derechos de las mujeres, de rutas y prevención, para que los mismos los incluyan dentro de sus planes de vida y planes de salvaguardia, para generar o proveer la mayor cantidad de herramientas, pero disminuir la fractura cultural o el blanqueamiento que implica el ingresar a las comunidades. Ha sido de mucha utilidad porque finalmente son ellos quienes escogen a las personas que desean que capacitemos, se van con estas personas a sus comunidades, hacen minga de pensamiento, mambean y es a través efectivamente del almilo el mambe que dicen, bueno, estas van a ser las medidas que vamos a utilizar. Y dentro del mismo estamos trabajando que sea la justicia propia quien castigue también los actos de violencia contra las mujeres. No solamente los cometidos por terceros, sino los internos. Porque finalmente si yo como autoridad castigo al hombre que lastima a la mujer, doy también una imagen. Y como dicen ellos, finalmente es del modelo y la palabra. Entonces lo que buscamos es que sea su modelo y su palabra quienes efectivamente puedan transmitir que esa no es la forma de generar una pervivencia interna dentro de lo que sucede. Les voy a pasar un último video que es de las mujeres desplazadas de Calima, porque creo que está muy claro que todo pérdida. Iria y su comunidad habían vivido toda su vida en Santa Rosa de Guayacán, situada en el río Calima, cerca del Océano Pacífico. Hace un año tuvieron que huir de su resguardo. Ahora, 68 personas viven hacinadas en este espacio donde deben dormir y cocinar. Aquí no tienen acceso al agua potable, ni a la electricidad, y el mayor componente de su alimentación es el arroz. Aquí las mujeres deben afrontar el cuidado de sus hijos en medio de una ruptura de la tradición de sus costumbres. Cuando yo tenía un mes con ese dolor, cuando estaba embarazada tenía 7 meses la niña, porque era de niña. Tenía 7 meses y yo con ese dolor y los médicos no venían allí. El desplazamiento forzado es una situación muy difícil para las mujeres. Ya fallecieron 2 niños en el albergue a causa de la inasistencia en salud y la malnutrición. Y el bebé de Albeiri es uno de ellos. Pues los niños se enferman, les salen unos granos
Y eso de esos granos se vuelven como una herida y uno tiene que ir a los hospitales si no tienen recursos, no tiene, porque no tiene cómo llevarlo. Enfrente del albergue hay una bodega de contenedores. Y mientras las familias Nonan tienen que pasar las noches sin luz, los contenedores están iluminados las 24 horas del día. Son las cosas más horribles que se pueden ver, el contraste más horrible que se puede encontrar en Buenaventura. Como unas cajas de contenedores sí pueden tener las condiciones necesarias que necesitarían las personas del Cabildo, que no las tienen acá. Hace un mes, miembros de la comunidad viajaron hasta Santa Rosa de Guayacán para verificar las condiciones para el retorno. Acá vengo feliz porque en mi comunidad Carmen cuenta que personas encapuchadas estaban en la zona y nadie podía ir a sus fincas. Estas personas también amenazaron a sus líderes, se desplazaron sin poder llevar su ropa, herramientas de cocina o dinero. Al otro lado del río viven los pobladores de Guadual, que también han sido afectados por el conflicto armado que vive la región. Estuvimos también a punto de desplazarnos y no lo hicimos porque veíamos la situación tan dura de la ciudad y que el gobierno no estaba respondiendo por los desplazados, entonces a raíz de eso nosotros nos desplazamos más. Sin embargo, estábamos desplazados internamente porque la gente no podía desplazarse a hacer sus actividades, se aguantaba mucha hambre porque no se podía ir para el monte, no se podía cazar, no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Pues está en mi casa, pero el estado está muy malo porque cuando nosotros estábamos aquí, esta casa estaba bonito, bien organizado, los patios, los fincas que están ahí los siembran, pero ahora cuando ya venimos a encontrar eso, no está todo podrido la casa y los fincas también, que había papaya ahí, no está la papaya, apenas hay como 3 palitos de papaya ahí, pero no están bien, recién que iba rozando. No será fácil retornar. Significa vivir en medio del conflicto armado y empezar a cultivar de nuevo, reconstruir las casas y reponer ollas, vasos y sartenes que fueron robados en su ausencia. Pero la comunidad no está sola en su deseo de retornar. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que es acompañada por brigadas internacionales de paz, les brinda fortalecimiento, apoyo humano, asesoría jurídica y orientación para que la comunidad pueda visibilizar su situación. Cifras oficiales reportan que entre 2005 y 2010 se desplazaron más de 52.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas. La Corte Constitucional de Colombia ha constatado que las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, desplazadas y por pertenecer a un grupo étnico. La sentencia de 025 de la Corte nos indicaba efectivamente que la situación de las comunidades étnicas era devastadora, que pese a todos los programas, acciones y demás proyectos que llevaba a cabo el Estado colombiano a ese respecto para dar cumplimiento a acciones y medidas en atención a población desplazada, era absolutamente insuficiente lo que se hacía. Pero sobre todo que era aún más insuficiente en casos de comunidades étnicas y sobre todo afrodescendientes e indígenas. Posterior a la sentencia sale el auto 004 del 2008, en el cual hace aún más énfasis en decir, bueno, tras de que las comunidades indígenas tienen todas estas problemáticas históricas y ancestrales que recaen sobre las mismas, como es estar ubicadas en zonas de altos recursos naturales que lleva a la presencia de empresas extractivas, contar efectivamente con inequidades sociales bajo las cuales no tienen adecuados servicios sanitarios, tampoco cuentan, como dice la Constitución y debería ser, con escuelas bilingües, no tienen tampoco como la posibilidad de trasladarse o de movilizarse en su territorio con total libertad, porque dadas las situaciones de seguridad sus vidas corren riesgo. Solicitamos de forma abierta y expresa que se dé inicio a la construcción de los planes de salvaguardia y los planes de vida de las mismas. Dentro de este auto, que además es muy interesante, destaca el enfoque diferencial. Y en el enfoque diferencial nos dice, hay que tener en cuenta que además tenemos 92 comunidades indígenas. Esto quiere decir que los modelos aplicados no pueden ser estandarizados para todas,
sino debe haber un plan de salvaguarda y un plan de vida para cada una de las mismas, que se construya y se constituya al interior de cada una de las comunidades. Desde ahí se empieza a dar un trabajo muy fuerte en los consejos indígenas y en las organizaciones, con el objetivo no solo de que conozcan la sentencia y el auto, sino de que den inicio a procesos de organización que permitan la adecuada representación y representatividad de las mismas. Esto pues tiene toda una serie de implicaciones, no solamente en términos organizativos, sino en términos de lengua. Y creo que nos llevó efectivamente al Ministerio de Cultura un ejercicio muy interesante de contar con traductores para cada uno de estos pueblos. Claramente no hay traductores para todos, algunas de las comunidades están en vía de extinción, algunas han perdido su lengua, pero en la mayoría tenemos traductores. Hago la cuña no porque trabajo en el Ministerio de Cultura, sino porque me parece una herramienta súper importante y además, si ustedes se requieren apoyo, el Ministerio de Cultura lo hace de forma gratuita y tiene gente realmente brillante y muy bien. Posterior a esto sale efectivamente el auto 092 del año 2008 y en el auto 092 la Corte dice, miren, la situación de desplazamiento es aún más crítica y esta situación no mejora y no merma, pero no contentos con que no mejore y no merme, es claramente evidente que las mujeres, las niñas, niños y adolescentes se encuentran en mayor riesgo y desventaja de sufrir o de ser víctimas de otro tipo de hechos o de eventos muy fuertes y que impactan de forma, digamos, directa y marcada en sus vidas. Esto está relacionado, uno, con que el tema de las violencias contra las mujeres es un tema estructural en nuestro país, es un tema que ha querido plantearse de una forma cultural, pero no es cultural, es estructural. Y es estructural porque si lo seguimos viendo de forma cultural no lo modificamos. Si lo vemos de forma estructural lo identificamos como un problema. Y en esa medida, siendo estructural la violencia contra las mujeres, esta se agrava en situaciones específicas. Y se agrava efectivamente cuando las mujeres son desplazadas, cuando son indígenas, y peor aún cuando a su cargo están menores o personas mayores. Bajo este tema el auto 092 nos dice, estos son los riesgos que tienen las mujeres. Y dichos riesgos están claramente demarcados en que se considera o se cree que los cuerpos de las mujeres son botín de guerra. Entonces, bajo ese principio, si yo quiero atacar a mi adversario, ataco a su compañera porque es la manera de decir, entré en tu espacio más privado, rompí, fracturé y dañé aquello que para ti era un bien más preciado. Pero si además de todo tú vives en esa zona y en esa zona hay un actor armado, yo presumo tienes un vínculo con ese actor armado. Y esa presunción lleva a que yo castigue este cuerpo porque efectivamente tiene una relación o no, o presumo la misma con un actor armado. Y en esa medida lo que se empieza a identificar en los riesgos es que la mayoría de los riesgos son actos sexuales abusivos en cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes. Actos abusivos que van desde acceso carnal violento, desnudez forzada, aborto forzado, matrimonio servil, entre otros. Frente a esto, entonces, el auto dice, creen y constituyen 13 programas. Bajo el marco de esos programas debe haber un programa específico para mujeres indígenas. Y dicho programa debe ir dirigido a la prevención y protección de todo tipo de delitos contra las mujeres. Nuevamente en el año 2013 la Corte se pronuncia en el auto 098 y dice, la situación ha empeorado más. Y empeora en el marco de las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos. Entonces, si aparte de ser mujer y de ser desplazada, usted lidera un proceso, su vida está aún más en riesgo. Porque es usted efectivamente la persona que lleva a cuestas las necesidades, opiniones, sugerencias y sobre todo abandera procesos en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Y bajo este principio saca efectivamente una alerta nuevamente para decir las mujeres lideresas están siendo asesinadas. Situación que lamentablemente, si vemos en el noticiero, en lo que va corrido el año llevamos 245 lideresas y mujeres asesinadas. Posteriormente, en el año 2015, sale el auto 009. Digamos que este auto tiene una característica fundamental y es que abre el espectro a las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y dice, estas violencias, además de que se empeoran lo anterior, suele tener repercusiones en este tipo de población. Y suele tener repercusiones porque lo que se hace son acciones o actos bélicos contra los cuerpos con el fin de castigar y corregir.
Entonces, efectivamente, yo te agredo sexualmente si eres una mujer trans o si identifico que eres una mujer lesbiana, porque de esta manera entonces yo te enseño o te corrijo que efectivamente es al masculino al que debes buscar y no a un femenino. O sea, no debes tener una relación con otra mujer, debes tener una relación con un hombre. Son violencias sexuales de carácter correctivo. Y abre el espectro a dos elementos muy importantes y dice, bueno, en el marco de un proceso de paz, indiscutiblemente, mientras se llega al mismo, habrá actores armados en la zona. Todo acto violento, todo acto sexual que se cometa contra una mujer en una zona donde haya presencia de actores armados legales entra dentro del marco del conflicto armado. Así que los mismos efectivamente entrarán en el GER y entrarán dentro de los delitos o crímenes de lesa humanidad. Pero si yo vivía con mi pareja en un lugar y en el marco de esa relación no hubo un acto de violencia y se presenta un hecho victimizante como desplazamiento, hostigamiento o amenaza, que lleva a que nos desplacemos y en ese proceso de desplazamiento mi pareja me agrede física o sexualmente, este delito entra en el marco del conflicto armado. Porque si esta situación no se hubiera dado, muy probablemente no hubiera transformado nuestras vidas y no nos hubiera llevado a este tipo de violencias. Esta es la normativa actual que tenemos, justo con una ley que es la ley 1719, que es la ley por la cual se brinda la atención y la judicialización de actos o de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. La misma tiene por objetivo poder dirimir cuáles son los deberes y cuáles son efectivamente las medidas de protección que se deben brindar a las mismas. Y hace una parte muy, es vital sobre todo para nosotros en el marco de este trabajo, y es decir, todo acto de violencia sexual es un crimen de lesa humanidad. Y al ser un crimen de lesa humanidad, sea efectivamente desde un acto abusivo, una desnudez forzada, un acceso carnal violento, el mismo no puede pasar para ordinario y debe pasar directamente a fiscalía. En el marco de la normativa, lamentablemente seguimos encontrando muchos casos. Hay zonas del país donde los casos llegan a ser 8 diarios o 16 diarios. Y en este momento lo que se trabaja es en la construcción de rutas, en la constitución de espacios, efectivamente como las mesas de erradicación de violencia, donde se busca que los consejos consultivos de mujeres participen, pero donde se busca una respuesta rápida, eficaz y eficiente por parte de la institucionalidad. Claramente esta es una medida ya de protección urgente. En el caso de las medidas preventivas sigue siendo la medida de educación y sensibilización con los hombres y las mujeres la que venimos utilizando. Mientras no se cambie el chip frente al control y el poder del ejercicio del cuerpo de las mujeres, las violencias se van a seguir dando. Pero se hace necesario el trabajo mancomunado tanto con hombres como mujeres, porque la validación de las violencias no es un asunto solamente de los hombres, sino es un asunto que también se suele perpetuar por parte de las mujeres, sea ellas funcionarias o sea efectivamente la sociedad civil. Me explico. Comentarios como, ¿por qué quién le manda a usar esa falda? Es que si esas indígenas no hubieran andado desnudas en taparrabo, pues nadie las hubiera agredido. Y son comentarios que no hacen solamente hombres, son comentarios que también hacen las mujeres. Y eso efectivamente nos lleva a revisar qué es lo que pasa y qué es lo que está dañado al interior de nuestras plataformas, para llevar a las mujeres a decir, tápense, porque si ustedes no se tapan, el deseo inclemente masculino no va a poder soportar el cuerpo femenino. Y para el caso de las comunidades indígenas, pues es impactante, porque es además coartar un principio importante de la autonomía y la libertad frente al uso de sus cuerpos y frente a la libertad de poder movilizarse de la manera como ellas consideren más adecuada en el espacio. Hay un caso muy particular, si alguna vez lo pueden hacer, y es ir efectivamente a trabajar con los Embera Chamí de Risaralda. Las mujeres bajan en brasier y blusa, si ustedes las han podido ver. Y cuando se suben en la panga se quitan el brasier, se quitan la blusa, como que respiran, como que lo logré. Y cuando llegan allá van y guardan la blusa y el brasier y dicen, ay no doctora, es que eso toca para las reuniones. Pero de resto no más. Entonces uno también entra a revisar y a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo finalmente en este proceso? O sea, finalmente, sí, claro, protegemos, pero ¿a qué costo también realizamos esa protección?
Entonces yo les agradezco a todas y a todos por el espacio. El texto tiene un tiempo limitado, si es en verso y en prosa. Hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias al respecto. Angélica, yo te quería preguntar sobre, ¿me puedes contar un poco más de las acciones que se llevan a cabo en los procesos pues, comunitarios que surgen directamente desde la comunidad, que no implican una intervención, sino por medio de personas que se capacitan dentro de la comunidad para que ellos mismos de alguna manera se integren las semillas? Si hay algunas otras estrategias o experiencias que hayas tenido que nos puedas contar. Pues en general lo que buscamos es, digamos que las capacitaciones y las formaciones las solemos hacer en los espacios, los espacios que determinen las comunidades. Si las comunidades determinan que debemos ir hasta el resguardo o determinan que baja un grupo de personas a la alcaldía, digamos, como quedamos, lo que procuramos es que haya libre autonomía en la escogencia de absolutamente todo. Desde el espacio donde se va a realizar, la comida que se va a preparar, las personas que van a preparar el mismo. En algunos casos hay que pagar la minga, o sea, en algunos casos se hace necesario trasladar a las autoridades 8 días antes para que ellos puedan hacer el trabajo específico con el mambe o el casabe, mambe y casabe, pero con el almil para poder preparar la reunión. Lo que hacemos en esos espacios es hacer uso de traductores. La mayoría de las veces grabamos las conversaciones o grabamos las presentaciones previamente para que ellos los puedan traducir. Estamos tratando de fortalecer el tema del lenguaje escrito. Entonces lo que hemos buscado es que haya traductores efectivamente que narren la presentación, pero que al mismo tiempo lo puedan escribir. Ha sido un reto grande porque eso implica también para las comunidades empezar a nombrar empezar a darle grafo a algo que no le han dado grafo, algo que efectivamente es netamente oral. Pero sí creemos que es importante porque se está perdiendo y no tenemos como una memoria al respecto del mismo. Dentro de los procesos hacemos formación en derechos y hacemos sobre todo formación en normativa y en jurisprudencia. Lo que buscamos es poder fortalecer las instancias propias y dentro de las instancias propias poder retomar cuáles son aquellas afectaciones y poder hacer un mapeo de las mismas. Poder identificar, por ejemplo, nos pasó en Baupés que cuando se hacía el Yurupari las mujeres eran víctimas de violencia sexual por parte de actores armados. Y era porque los actores armados sabían que los hombres iban a estar en Maloca, en Yurupari, que los hombres además para esa actividad específica consumían chicha y llegaban al tercer día cuando se veían que los hombres estaban absolutamente dormidos a agredir sexualmente a las mujeres. Entonces ahí lo que hicimos fue una guardia indígena para que las mujeres pudieran movilizarse a otro espacio sagrado, pero al mismo tiempo contar como con herramientas para notificar o avisar cuando llegaban este tipo de actores. Las medidas están dadas por las necesidades específicas, como dices tú. En algunos casos la necesidad específica es de lienzos para montar el dichardí, porque se ha perdido el espacio y quieren que el jaiba no entren, que los espíritus no entren a la comunidad y necesitan montar la maloca. En otros el apoyo está dado por conseguir el mambe o la coca. En otros ha estado por la recuperación de la lengua. Las mujeres sobre todo tienen una especial necesidad en que se recupere no solo la lengua, sino se recupere el espacio que ellas tenían en la comunidad. Las mayoras siempre participaban en las malocas amazónicas, hay siempre dos bancos, unos más altos y otros más bajos. Las mujeres siempre se sientan en el de abajo porque los que se sientan abajo son mayor autoridad. No es que se sienten abajo porque se les esté como dirimiendo, sino por el contrario, las que están abajo son las que tienen mayor fuerza. Y ellas participaban además de muchos de los procesos, digamos, de cuidado y de limpieza. Pero a medida que se ha venido dando este daño a causa efectivamente de la violencia, lo que se identifica es que ellas han sido desplazadas de muchos de esos espacios, o la dificultad que tenemos es que por ejemplo con el asesinato de los jaiba en Baupés solamente nos quedaba uno y las hijas de los jaibas. Entonces para los piaroba las mujeres no podían ser una autoridad espiritual. Entonces fue sentarse con ellos a decir, si las mujeres no asumen ese rol no hay, o sea, no va a haber jaiba, a menos de que ustedes seleccionen un grupo de muchachos que podamos entrenar, pero ellas van a tener que entrenarlos, porque son las únicas que junto a sus papás tienen el conocimiento de lo que sucede.
Ahora lo que pasa es que en las comunidades indígenas hay diferentes niveles y está efectivamente desde aquellas que tienen conocimiento de las plantas medicinales hasta aquellos o aquellas que ya tienen efectivamente trabajos más fuertes. En el caso de los mamos son 101 y cada uno tiene un componente. Si es el mamo, un mamo espiritual, un mamo de la familia, si es un mamo efectivamente para temas de ambiente. Entonces lo que se ha buscado y lo que se busca es que ese conocimiento, si bien es transmitido de voz a voz, pueda ser transmitido no solamente a aquellos que fueron seleccionados, en el caso de los mamos, no solamente a aquellos que se identifican con la luz para mamos, sino a aquellos poporeros que a futuro puedan servir de apoyo. En el caso, por ejemplo, de Baupés, lo que buscábamos era que estas mujeres pudieran hacer una escuela e hicimos una escuela de medicina. Y lo que buscamos fue 20 jóvenes que fueran seleccionados por la comunidad, por el único jaiba que teníamos vivo, y que estas mujeres pudieran entrenar a estos 20 chicos. Pero el trabajo sobre todo con comunidades está dando tema de recuperación espiritual y de fortalecimiento de jurisdicción. En este momento las mujeres de Cumbre decidieron hacer una cumbre latinoamericana de mujeres y se va a hacer un tribunal. Hace mucho tiempo estaba el TPP, que era el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas. Ellas quieren activar el TPP con una silla específica de mujeres, con una silla y un asiento específico de mayores. Entonces ya se cuenta con una consultiva de mujeres, ya está en el espacio. Lo que se espera es que de ahí sean seleccionadas, porque en este participaría pues Bolivia, Perú, Guatemala, bueno, todas las mujeres. Y pues en este momento el tema álgido es el tema de La Habana, ya que pues los acuerdos implican la territorialización, y la territorialización no tendrá un manual, sino se realizará a través de los documentos, los postulados y las necesidades específicas. Entonces se está trabajando con las mujeres dichos documentos para la implementación de los 164 elementos de género que quedaron en los acuerdos de La Habana. Yo, un momento, pues, no conozco mucho el tema, pero lo que yo alcanzo a percibir es que, digamos que hay dos tipos de problemas. O sea, uno es, digamos, como la descomposición o fragilización de las comunidades a su interior, ya sea por el influjo externo de la civilización o porque ellas se han ido deteriorando, no sé, pues. Eso es un tema que es distinto al tema de su enfrentamiento a los actores externos, digámoslo así, y sobre todo con el cuento del conflicto. Me pregunto yo la cobertura, ¿no? O sea, ¿cómo hace? Hay muchos, están muy diseminados, ¿cómo hace para que todos estén pendientes de todas las mesas y de todas las cosas que están haciendo, si andan por allá, andando, etcétera? O sea, yo veo que la cobertura es una cosa complicada, de que todos estén, y pienso que hay dos temas, el externo, que es más antropológico que digamos que social o de conflicto, que me parece que es como distinto, me parece que estuviesen como unidos. Sí, pues claramente hay dos problemáticas, como dice usted. Sin embargo, la problemática interna sí devenga de externos, o sea, finalmente ha sido el ingreso de externos o la apertura hacia ciertos espacios los que ha propiciado esta descomposición. Yo pienso que eso depende de cada comunidad y tiene elementos diferentes. Si uno se va, por ejemplo, a Cauca y trabaja con Pueblo Nasa o con las abuelas Misak, uno identifica que han tenido mucho ingreso de organizaciones no gubernamentales o de cooperación internacional o de la misma gobernación, pero aún así ha habido una barrera muy clara y específica en decir, esto es Nahua. Acá, esta es la línea que nosotros damos y que nosotras damos, esta es la organización que nosotras y nosotros tenemos, respetamos el espacio y proponemos un espacio en conjunto de diálogo, pero se sigue manteniendo un tema de autoridad, cabildo, organización espiritual y distribución de los mismos, pese a toda la agresividad y la agresión externa que han recibido. Si uno se va, por ejemplo, a los pueblos amazónicos, se encuentra una cosa muy triste y muy complicada, y es que en este momento contamos con 28 autoridades indígenas, 28 ATIs en representación de los pueblos. Sin embargo, la dispersión geográfica genera mucha dificultad. Y eso hace que muchas veces para poder llegar a algunos lados es mucho más fácil entrar
volver a Bogotá y entrar por otro departamento. Pero lo otro que uno identifica es que aquellas comunidades, por ejemplo la Yuna, que estaba más cerca a Leticia, tiene un nivel de alcoholismo mucho más alto que otras que efectivamente se encuentran cerca a la Chorrera o a la Paporis o a otros lugares, digamos, de menos contacto. Contacto, digamos, con tipos de intercambio social, porque es que yo también lo que percibo es que es fácil contaminar a las comunidades cuando no hay una fuerza de autoridad espiritual tan demarcada o de cabildo. Entonces es fácil fracturarlas y después entrar a pagarles con alcohol, con droga o con tabaco el trabajo que realizan, y empiezan a generar una descomposición interna, porque finalmente el indígena tiene un uso de la chicha o del guarapo o efectivamente del chirrinchi para temas muy espirituales. Pero cuando yo empiezo a decir, si tú efectivamente trabajas conmigo, yo te proveo esto, si te llevo a espacios de minería donde hay alcohol, drogas y aparte todo este ejercicio de trata sexual, empiezo a generar y a dañar unos elementos constitutivos propios que después, cuando estas personas vuelven a la comunidad, no vuelven. O sea, uno va a Amazonas y le da tristeza, porque efectivamente los meses de pago uno los encuentra tirados borrachos y encuentra que no han vuelto a las comunidades. Entonces sí hay como dos niveles que creo que están relacionados con la fuerza de la autonomía, pero la cohesión de las comunidades versus la dispersión. Ahora, frente a la pregunta que hacías de los espacios, las organizaciones, yo lo que siento es que las comunidades se han visto abocadas a la necesidad de organizarse. Las comunidades indígenas tienen una mayor y más fuerte organización que las comunidades afrodescendientes. Y en esa organización el tema de que tengan sus cabildos y sus autoridades hacen que la representación también sea como más expedita. Entonces cuando se va a convocar llegan los cabildos mayores, los representantes de los cabildos mayores de los espacios a los lugares. Y finalmente entre ellos hacen la toma de decisión. Pero por eso te decía que también son procesos largos, porque finalmente tú puedes ser seleccionado por las ATLIS del Amazonas, pero tú vas a decir, no puedo tomar decisiones porque debo volver a reunirme con las 28 autoridades, a que esas 28 autoridades bajen a sus comunidades la información y ahí haremos la toma de decisión. Entonces eso tiene unas implicaciones positivas y negativas. En términos positivos, uno identifica una participación comunitaria y social unificada y masificada frente a la situación cuando se traslada a la comunicación. Y en otros, uno lo que identifica es que claramente es un proceso que se demora más. Entonces, cuando uno trabaja con comunidades indígenas, uno entiende que el tiempo no existe. Ese es el primer principio, ¿sí? Que usted puede empezar y ellos empiezan a mambear a las 2 de la tarde y son las 3 de la mañana y entonces el espíritu le dijo, ¿sí? Entonces uno a las 3 de la mañana se toma el tinto y dice, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué puede ser? Entonces cuando puede ser, entra todo un tema de conversación que, como les decía, puede durar 8 días para la toma de una decisión. Pero creo que también forma parte del respeto de, bueno, y finalmente si ese es el proceso, pues que sea ese el que se realice. No sé si una última pregunta un poco profana, puede ser pues terrible. Es que, o sea, uno dice, ok, los pueblos indígenas tienen estas costumbres, tienen esta, digamos, cosmología, y lo que tú dices, el espíritu le llega a las 3 de la mañana para decirle algo que posiblemente el tipo ya había pensado a la 1 de la tarde. Entonces, o sea, ¿hasta dónde realmente ese respeto por esa cultura, digamos, que uno puede decir que, no sé, que es un poco débil, que está sustentada en unas costumbres milenarias, pero que a la hora de la verdad hoy día es como que, que no sé. Eso, por eso te decía que la pregunta es un poco profana. Pues yo no sé si te entendí bien la pregunta finalmente porque hubo mucho ajá para mí, pero si entiendo bien la pregunta está dada en si efectivamente en términos cosmogónicos las creencias, usos y costumbres de las comunidades indígenas para estos tiempos modernos, requiriendo tanto tiempo, sean las más adecuadas. Entonces se aplican realmente, es como uno todavía creer que lo de Adán y Eva y en la Biblia, cosas de ese estilo, ¿sí? Claro que sí.
Pues yo entiendo tu pregunta, mi respuesta sería que bajo el marco del principio del derecho de la libertad y la autonomía, todas las personas tienen derecho a creer y a tener una fe. Y bajo el principio de la misma se hace absolutamente respetuoso y sostenible que el proceso bajo el cual yo construyo y constituyo no solamente mi identidad, sino la de una comunidad, y salvaguardo y busco la pervivencia de un histórico, de un pasado, de un presente y de un futuro, que será finalmente mi legado para la humanidad, debe ser tenido en cuenta. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Porque claramente cuando uno se va con los afro, pues también identifica todo un tema de creencias, usos y costumbres al respecto, por ejemplo, de las... olvidé el nombre ahora. De las parteras, cuando uno va con población gitana y efectivamente revisa con ellos el principio, la importancia de estas mujeres mayores, pues uno ve que hay un legado y un patrimonio histórico que va más allá de lo que yo puedo considerar sea adecuado. Y es un principio de derecho de la libertad. Ya les doy la palabra. Pues, mi pregunta, Angélica, ¿tú te puedes hacer en el atril? ¿Qué hago? Hacerte. Ahí, ese micrófono también te sirve para responder. Bueno, me sentí un poco reta. Yo aclaré al principio, señor. Por mi trabajo he estado en las comunidades pues, que se veían en el video y he encontrado comunidades muy asustadas que las luchaban, las mujeres, los hombres también y los niños obviamente pues, están sufriendo de problemas de salud mental, pero pues mi trabajo no es lo de dar pues, apoyo psicosocial, entonces en tanto que psicóloga yo te iba a preguntar algo que tenía que ver con eso, o sea con la salud mental de las comunidades y de sus miembros, y más que todo pues en términos como etnopsicológicos y de enfoque diferencial, cuál podría ser como y cuál es el desafío, cuáles son las cosas que se tienen que tomar en consideración si se quiere hacer un trabajo como tal, considerando también el conflicto y considerando que lo que pasa sigue pasando, lo que pasó sigue pasando, no es algo pues, en términos de grupos armados, legales y amenazas. Claro. Pues mira, yo lo que creo es que el primer reto, pero la primera responsabilidad en términos de salud mental es poder entender y poder llevar a las comunidades a entender que esto tiene un contexto político y que en términos de sujeto político y de sujeto de ciudadanía la fractura ha estado dada a los elementos más importantes y constitutivos para ellos como personas. Es decir, que no en vano se pican los cuerpos y se tira al río, siendo el río el principio de la vida. Que no en vano, por ejemplo, en Montería la gente fue desaparecida y fue enterrada debajo de las plantas de plátano para que la gente no volviera a comer. Entonces, sí ha habido un daño que ha estado dirigido a producir un daño moral, un daño social, pero un daño cultural. Y yo siento que ha sido un daño perversamente estudiado. Es como si se lograra identificar cuál es efectivamente el elemento simbólico y semántico que al dañarlo efectivamente o que al fracturarlo, fractura a todas las personas en total. En ese sentido creo que cuando uno provee a las comunidades de un contexto sociopolítico y las lleva a identificar que esto tiene una razón de ser, que se encuentra ubicada lamentablemente en un punto estratégico o que es un lugar de paso de narcotráfico o que simplemente en el lugar donde está el resguardo hay coltán, entonces se hace necesario trasladar a la comunidad de allá porque se quiere extraer el coltán, la gente cambia la posición frente al tema por lo menos de la culpa, que es un problema muy grave. Y es el sentirse culpable de, porque si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, ¿sí? Finalmente el conflicto nos deja varios daños. El primero es la culpa, el segundo es creer que el enemigo está dentro, porque cualquiera pudo haber sido el que dio esta información mía, y el tercero es rompernos y fracturarnos. Entonces es llevar a la individualización y es llevarnos a encerrarnos. Bajo ese principio, claramente yo siento que hay un daño en salud mental, pero yo no siento que haya un daño en salud mental solamente en las víctimas directas, sino en la población en general. Porque a mí me parece que es tan difícil, o sea, fue tan duro para las personas que vivieron el hecho como para aquellas que la escucharon, como para aquellas que la omiten. O sea, a mí me parece impresionante sentarme en un restaurante que pasó un noticiero y la gente empieza a gritar que lo cambie. La gente no quiere oír noticias, la gente no quiere saber qué pasa, la gente se aterroriza frente a lo que sucede.
Y eso sí nos lleva a pensar que hay un miedo y hay un pánico generalizado. Y el principio del miedo es que no se tiene que vivir para que se dé. Pero cuando yo también tengo un miedo, yo también niego muchas cosas. En temas de salud mental la situación es muy dura. O sea, realmente uno lo que puede identificar es que mientras haya soporte a las familias, a las personas o a los individuos, se mitiga el daño frente a la situación y provee uno herramientas a las personas para que cuando vuelva la imagen de la situación, para cuando vuelva a recordar el evento y cuando se vuelva a vivenciar dentro de ella, en su entorno o en su mente, pueda decir un momento necesito salirme o un momento necesito buscar a alguien. Lamentablemente nosotros no tenemos una política en salud mental ni siquiera para las personas que están por fuera del marco del conflicto armado, y la que proveemos en el marco del conflicto armado es bastante corta, bastante débil en términos estatales. Finalmente uno revisa los estudios y uno dice, la gente duró 6, 7 años, 8, 10 años, pero en el caso de violencia sexual la gente podrá toda la vida con soporte en salud mental, porque finalmente es una fractura de tu mente, de tu cuerpo y de tu contexto, es lo más íntimo que se fragmenta, y esto pasa en masacres, en torturas, en amenazas. O sea, finalmente si todos los días pasa una persona frente a tu casa a decir te voy a matar, pues no es F1-101 como dice DSM-4 una ansiedad, porque una ansiedad es un miedo irracional, algo que no existe, no el de la moto existe, el panfleto existe. O sea, esos sí son elementos que están ahí presentes, pero de un lado no tenemos el soporte adecuado, pero del otro lado creo que como profesionales de la salud, pero más que todo como gremio, no hemos hecho un llamado al respecto. O sea, no hemos hecho un llamado a decir los mecanismos de diagnóstico en salud mental existentes no son los adecuados para un país como Colombia. Lo han hecho las organizaciones no gubernamentales, lo ha hecho la cooperación, pero no se han pronunciado los gremios, tanto de psiquiatría como de psicología. Y sí se hace inminente eso. En un país como nosotros deberíamos tener una cátedra de víctimas en las facultades, y esto debería ser obligatorio, porque finalmente es un tema que llevamos mucho tiempo viviendo y que no hemos resuelto todavía. Quisiera saber hasta qué punto el factor cultural al interior de algunos grupos étnicos indígenas, el factor patriarcal, o sea, el patrón patriarcal también ha sido decisivo para generar esta violencia de género, que pues de una u otra forma ha acompañado la situación de algunas comunidades indígenas que se han visto involucradas en el conflicto armado. Claro, ha sido decisivo. Es decir, claramente el elemento del patriarcado y del machismo es estructural en nuestro país, y lamentablemente dentro de las comunidades étnicas se valida como una práctica cultural, ¿sí? Lo que yo siento particularmente es que este modelo hegemónico al interior de las comunidades se mantuvo durante muchos años, hasta que las comunidades y las autoridades empezaron a identificar que los victimarios eran terceros. Cuando los victimarios fueron terceros, o sea, cuando ya no fue el líder espiritual, cuando ya no fue la persona de la comunidad, salieron a decir ¿qué vamos a hacer? Los actores armados nos están agrediendo. Y en ese ¿qué vamos a hacer? Abrieron una puerta que yo creo que ellos no midieron, a través de la cual entramos a hacer un proceso de formación, y las mujeres empezaron a decir un momento. Es decir, claro, esto me ha pasado con el actor externo, pero esto me está pasando acá adentro. O sea, sí hay prácticas de violencias contra las mujeres al interior de esta comunidad y de diferentes comunidades. Pero siento que dependiendo de la relación matrilineal, cambia efectivamente el accionar. Entonces, mientras en Cauca, y retomo un poco el ejemplo porque me es más fácil, mientras en Cauca temas como las NASA o las MISAC han salido a decir sí hay violencia sexual, y exigimos a nuestras autoridades efectivamente la penalización de estos casos, no solamente por ordinaria sino por jurisdicción especial. Casos, por ejemplo, como las Guayú, que son matrilineales, no salen. Ellas tienen claro que hay un tema de violencia al interior. Ellas tienen además la fuerza del poder, porque finalmente ellas como Piaget lideran. Pero en ese tema estructural no han querido ingresar, porque ellas consideran que ingresar frente a todas las condiciones de contexto y de inseguridad las haría más propensas a temas de violencia. Entonces yo lo que siento es que, claro, esta es una carga muy pesada en términos estructurales que se viene llevando,
y que se vino a abrir la puerta a través del ingreso de actores externos. Lo que pasa es que esa puerta sí está moviendo al interior elementos que han llevado que en unos espacios la jurisdicción especial sí tome medidas y que en otros espacios no, con temas como hay mujeres que son castigadas por denunciar ante los jueces o ante los espacios penales ordinarios que sus esposos agredieron a sus hijos. Y en esos sentidos entonces tenemos que entrar muchas veces en un tema de sacar a la mujer de la comunidad, porque si la dejamos allá la van a matar, y van a matar a los hijos por haber salido a contar qué era lo que sucedía en el interior. Entonces yo siento que falta muchísimo trabajo. Sin embargo, siento que más bien el reto y la pregunta sigue siendo cómo hacemos para fortalecerlas a ellas, para que el trabajo interno provenga de ellas desde un proceso también cosmogónico y cultural y no implique una fractura tan abrupta como la entrada de nosotros a imponer unas medidas que salvarían la vida de muchas en materia de violencias sexuales y de violencias de género, pero que generarían unas graves fracturas que siento que no estamos en las condiciones y las capacidades tampoco de sopesar, porque no tendríamos ni la infraestructura ni las posibilidades económicas para proveerles herramientas de autosostenimiento ni espacios por fuera de esa comunidad, y al contrario estaríamos exiliándolas del propio espacio en el que se encuentran. Claro, es todo un tema y ha sido un tema muy difícil. Por ejemplo, en Cauca lo que hemos empezado a trabajar es que los colegios indígenas tengan rectora hombre y mujer, y que los dos, digamos, puedan hacer un ejercicio al interior de la formación de los jóvenes. En el caso de Putumayo estábamos trabajando efectivamente con Pueblo Cofá para que los 3 internados que había pudieran tener efectivamente o contar con una autoridad. En la sierra, por ejemplo, tenemos un mamo y una saga en uno de los internados, y allá duerme y allá se queda, y cumple como con toda la función, no solamente de sostenimiento, sino también de empezar a proveer herramientas que identifiquen este tipo de situaciones. Pero es un proceso muy fuerte porque finalmente siento que es como todo, ¿no? O sea, a la sociedad también le cuesta mucho voltear el dedo y decir, yo agredí a una mujer, jamás. ¿Cómo se te ocurre decir que ese chiste de mal gusto fue una agresión? En el caso de las autoridades es voltear y decir, yo la violé, la toqué, no, pues es que nació mujer, estaba en el río y como dicen ellas, pum pum, ellos llegaron, nos agredieron y no nos dimos cuenta quién era. Pero es tratar de identificar escenarios y espacios y llevarlos a ellos, más bien a la toma de la decisión al respecto. Es un reto, realmente es todo un reto. Bueno, 2 cositas. Lo primero es, digamos, como la manera en que tu análisis, y muy ligado a lo que comenta el compañero, incorpora la larga duración. O sea, de qué manera la larga duración nos está dando cuenta también del daño cultural, ¿sí? Sin ánimos tampoco de esencializar las comunidades antes de la colonia ni de la llegada de los españoles, pero sí también de esas herencias coloniales como el patriarcado que en efecto, esa más otras más, han configurado otro tipo de daño cultural en el marco de la larga duración. Eso por una parte. Lo otro es que, bueno, en la exposición que tú haces, en la charla, hablas como de 2 criterios, o lo entendí así, de categorización del daño cultural. Uno referido al cuerpo, ¿sí? A cómo el cuerpo de la mujer ha sido víctima, botín de guerra, y otro también a su representación o materialización en lo simbólico en el territorio, ¿sí? En la chagra, en la figura de la vida, de semilla que representa a la mujer. Entonces, estos son 2 elementos, digamos, que tú los expusiste muy bien. Quisiera saber si de pronto en el estudio de daño cultural hacia la mujer hay otro tipo de categorías que nos puedan dar cuenta de lo que significa el daño cultural hacia la mujer, ¿sí? Y bueno, un poco también en el comentario que hacen aquí, y es en el papel ese del acompañamiento psicosocial en comunidades indígenas, ¿no? Que es bien complejo. Yo considero que la inteligibilidad del conflicto es uno de los elementos que se podría fortalecer en las comunidades para poder tramitar todos estos, digamos, estas cargas psicológicas que quedan en la gente, porque ayudan a comprender, como muy bien lo dijo
la compañera, estas afectaciones que han tenido, ¿por qué sucedió lo que sucedió? ¿Sí? En la medida que se haga inteligible el conflicto para las comunidades indígenas, ahí se da un paso. Lo otro sería no esa intervención así, digamos, como desde lo psicológico, sino el respeto y el fortalecimiento de los roles específicos que hay en las comunidades indígenas, porque el encargado de lo psicológico, que en este caso en las comunidades es lo espiritual de las personas, es el sabedor, el tehuala, el aybaná, ¿sí? Es la persona con la que tú te comunicas, con la que vas a rituales de armonización, ¿sí? Y por medio de eso es que se tramita también todas esas afectaciones que te ha traído el conflicto, que pues nunca un tehuala, yo creo que, o un aybaná se imaginó que iban a llegar a ese tipo de conflictos a su territorio, pero que en medio de esa sabiduría acumulada, pues también se encuentran ahí algunas soluciones. Específicamente, por ejemplo, en el norte del Cauca pasa con la comunidad Nasa. Tienen una estrategia se llama regreso a casa, ¿sí? Y es con chicos que han sido, digamos, sí, han hecho parte, los han traído los grupos armados y los han hecho parte, pero ellos han decidido devolverse a la comunidad, o en muchos casos también los cabildos y la Guardia Indígena y venga para acá que este chico hace parte de nuestra comunidad. Y la estrategia intenta mezclar un poco ese apoyo psicosocial, pero también el aporte de un sabedor ancestral ahí, para que, bueno, tenemos un plan, una estrategia de un psicólogo que está atendiendo algunas afectaciones, pero por el otro lado tenemos el contacto real con el mayor y tramitando esas afectaciones psicológicas por medio de la sabiduría, y eso también genera también otros tipos de fortalecimiento político organizativo, si se quiere, dentro de la autoridad, y de reconocimiento y de respeto también a sus formas tradicionales de funcionamiento, porque es cómo funcionan las comunidades también. Sí, pues si entendí bien son 3 preguntas. Entonces, bueno, la última no es tanto, sino como un comentario. Bueno, frente a la primera pregunta, que está relacionada con el daño y todo este tema del modelo patriarcal hegemónico machista presente, yo lo que he identificado a las comunidades es que cuando uno puede hablar con los abuelos es un mundo diferente a los jóvenes. Los abuelos tienen muy claro desde la ley de origen, el derecho mayor, el derecho menor y los mitos de creación, unos roles, unas funciones al interior de sus miembros, pero no una distribución del uso del control y de poder sobre los mismos. Entonces yo encuentro, por ejemplo, en los abuelos y en las abuelas la importancia de retomar la comunidad, y en los jóvenes sí encuentro un tema de machismo mucho más fuerte en los nuevos liderazgos. Entonces lo que hemos procurado empezar a trabajarlo es a través de participación política. Entonces es empezar a decir, bueno, los mayores dicen que antes había gobernadoras y cabildas, o sea, esto no es un tema de género de que entramos nosotras a degenerar la comunidad, es un tema de que ellos dicen que en la distribución del poder y el ejercicio ha habido gobernadoras, ha habido sacerdotisas, ha habido, por ejemplo, en el caso de los mamosagas, o sea, siempre hay una figura femenina de poder espiritual al mismo nivel del masculino. Entonces lo que hemos buscado es recuperar dicha figura y empezar a trabajar bajo procesos de participación la presencia de gobernadoras indígenas y de mujeres cabildas. Y dentro de las mismas retomar el uso y la costumbre frente al ejercicio distributivo del trabajo, no por un tema de roles y de funciones, sino por un tema de pervivencia de la comunidad, frente a un tema de resistencia frente a lo que sucede, digamos, al exterior. Frente al tema de salud mental, yo no suelo trabajar con ellos un enfoque desde la psicología ni desde enfoque psicosocial. Iba dirigido a la pregunta que hacía Natalia, y es ¿cuál es la necesidad? O sea, la necesidad es lienzos para un dichardí, conseguimos los lienzos, buscamos la madera, o sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes requieren para fortalecer cosmogónicamente a su comunidad? Y esos elementos, ¿cómo identifican ustedes que podrían prevenir o proveer a la comunidad como de cierta estructura y de cierta capa protectora o de ciertos elementos que los permitan reagruparse, reencontrarse en un punto, de alguna manera volver a trabajar?
Lo que pasa es que ya entramos en 3 temas o en 2 temas muy fuertes, y ha sido aquellas personas de las comunidades étnicas que se reconocen con orientaciones sexuales diversas, las cuales son claramente expulsadas de sus comunidades, y en algunas hemos tenido que entrar a sacarlas porque si no pueden ser asesinadas. O sea, en algunas comunidades no se acepta ese tipo de comportamientos al interior de estos miembros de la comunidad. Y es como sacarlos, pero al mismo tiempo sacarlos y llevarlos a un espacio donde finalmente no se sientan excluidos y puedan reconocerse como miembros de la comunidad, aun cuando efectivamente ya no estén físicamente al interior del resguardo del espacio. Y el otro elemento muy importante ha sido que claramente en este proceso de trabajo muchas mujeres, o más bien va dirigido a la pregunta que hacías, dentro de los daños culturales, en principio que se encontraba era este daño a la chagra y a la maternidad, porque finalmente para la mujer indígena el proceso de maternidad y de fecundidad era absolutamente importante y vital, y lo sigue siendo en muchos aspectos y elementos. Entonces el hecho de que los actores armados llegaran a llevarse los menores era un tema de castigo para las mujeres, porque finalmente estaba bajo tu tutela los menores que fueron reclutados. Tú fallaste a la comunidad, no tuviste efectivamente las herramientas suficientes para proveer el cuidado frente a esos menores. O en el caso de que las mujeres fueran víctimas de violencia sexual, traes el bebé del enemigo, y ese bebé del enemigo no puede nacer en este espacio. O en otras comunidades de manera muy fuerte, caso del Placer en Putumayo, las mujeres se les abrió el útero y se les sacó el bebé delante de la comunidad. Y fue la manera de decir, acá los hijos que nacerán serán los hijos de nosotros. Y durante la ocupación paramilitar en el Placer y en el Tigre, todos los hijos fueron hijos de los paramilitares que se hicieron ocupación ahí. Entonces, el tema de la maternidad es muy importante. Fue fracturado, fue claramente dañado. Y el tema del cuerpo también. El Placer en Putumayo es muy claro en ese tema. Los paramilitares decidían qué mujer era buena y qué mujer era mala. Las mujeres buenas eran las esposas de los funcionarios, las cuales no fueron víctimas de violencia sexual hasta que el funcionario no diera cumplimiento a las órdenes de ellos. Si el funcionario llegaba a incumplir alguna de las órdenes, las mujeres eran tuteladas o eran tituladas como malas y llevadas efectivamente a la esquina del parque, donde se dividían 2 en prostíbulo. Abajo estaban aquellas efectivamente mujeres en situación de trata, que eran explotadas, pero de las cuales se cobraba un recurso porque ameritaban. Pero arriba estaban aquellas castigadas que no ameritaban ni siquiera un recurso y pudieran ser agredidas por cualquiera. Entonces sí hubo efectivamente una fragmentación, porque además era claro y se sacaban listados de qué mujeres estaban en esos espacios. Entonces son momentos en los que tú vas ahora al Placer y al Tigre, las mujeres están solas, no tienen compañeros. Pero no tienen compañeros porque además yo no toco a esa mujer, porque esa mujer está sucia. Entra un tema de suciedad sobre el cuerpo. O sea, además de que soy castigada, debo cargar un rótulo de suciedad que me fue impuesto por un tercero y que además fue demostrado, fue abierto en un espacio público. Otro tema importante fue hoy a Porteta, aunque lo van a trabajar efectivamente, y es no permitir a las comunidades hacer sus ritos ceremoniales. Entonces las violo delante de sus compañeros, pero después cuando asesino a sus compañeros no les permito hacer el rito de paso, o sea, no permito que se haga la ceremonia efectivamente para que estas personas puedan ser enterradas. Entonces, yo lo que siento es que son elementos constitutivos de cada comunidad, pero terriblemente lo que voy a decir, claramente muy estudiados. O sea, recordemos que mientras efectivamente las FARC entra con un tema de reclutamiento, entra con un tema de violencia sexual, pero entra con un tema más de extorsión, los paramilitares sí hacen una ocupación paulatina y progresiva, que lleva a conocer cuáles son las prácticas del espacio, que lleva a la compra de adotes, de espacios, de carnicerías, de panaderías, y después de que tienen la ocupación del espacio, viene la masacre, viene el ingreso. Viene efectivamente toda esta situación de conozco el contexto, sé qué va a pasar, sé cuándo llegan, sé a qué horas llegan, e inmediatamente hago o cometo los actos que sé en el espacio público, que además sé que todo el mundo se congrega, para que esto le quede claro. Nadie volverá a pasar por ese sitio. Entonces sí marca, digamos, marca claramente la situación y depende del actor armado. Por acá había... Pues tengo una pregunta respecto a... un segundo paso el micrófono. Es que están grabando. Yo soy malísima con el micrófono, como se dieron cuenta, pero era porque están grabando.
pregunta es respecto a, digamos, a la intervención o al trabajo que hacen ustedes con las mujeres de las comunidades indígenas. Ustedes dicen que entran a capacitar, a formarlas, a empoderarlas de alguna manera respecto a los temas de violencia de género, pero ¿qué tienen que decir ellas de allá para acá respecto a la violencia de género? Me interesa saber. Es durísimo. Es durísimo porque además yo siento que es un proceso de despertar para ellas, muy duro. Entonces, yo lo que suelo hacer es llegar a hablar con las autoridades. Yo pido permiso para que me presten las mujeres, aunque me molestan el alma. Pero lo hago para que no haya ninguna agresión hacia ninguna de ellas. Y si tengo que ir casa a casa o dichardí tras dichardí a golpear, a pedir que me las presten, lo hago. Y es muy duro porque además las mujeres en principio no quieren hablar, tienen mucha risa, nerviosa claramente frente a la situación, pero a medida que se empieza, es como si yo te dijera a ti, el hecho de que me refiera a ti con palabras peyorativas es una forma de agredirte. Tú dices, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, toda la vida me han dicho, voy a decir cualquier cosa, pero es lo más común del mundo, la gordita, no seas tontica, como naciste mujer. No me parece que sea cruento, pero cuando empiezas a identificar que sí es una forma de maltrato, el despertar es muy duro, y además creo que eso es lo más fuerte. Entonces, como a la segunda o al tercer espacio, las mujeres suelen estar muy confrontadas, y en esos procesos de confrontación abierto refieren y manifiestan sobre todo situaciones muy fuertes de violencia sexual con sus compañeros, situaciones bajo las cuales, como dice la sentencia, el hecho de que nos casemos no nos hace esclavas sexuales, pero que las mujeres no lo tienen claro. Entonces, la mayoría de las situaciones está dada por prácticas sexuales de sus compañeros o uso de sus compañeros de su cuerpo por el hecho de estar casadas con ellos. O los matrimonios entre las niñas y los ancianos, que por ejemplo es una práctica muy fuerte. Son niñas de 8 o 12 o apenas tienen la menarquia, que además es un tema duro porque antes las niñas indígenas tenían la menarquia a los 14, pero por temas de contaminación por mercurio y plomo ahora están teniendo menarquia a 8 o 9 años. Y a los 8 o los 9 ya pueden ser casadas y los hombres que se casan con ellas tienen 50 años en adelante. Hay una organización, por ejemplo, de mujeres del Amazonas que ha venido trabajando muy fuerte el de no matrimonios entre niñas y hombres adultos, pero la mayoría está relacionada con prácticas sexuales. La mayoría está relacionada con un tema muy duro y es que no pueden tener mellizos. Entonces, si llegan a tener mellizos, alguno de los dos deben enterrarlos y que no sea reconocido en la comunidad porque eso es un castigo. Entonces también es tener que aceptar que tuvieron que ir a tener los hijos, o sea que cuando tuvieron conocimiento, además que es muy particular, la mayoría refiere que tuvo conocimiento que tenía un embarazo gemelar, no porque hubiera una ecografía, sino porque la autoridad espiritual le dijo, y se las llevó a otros espacios para que pudieran tener el bebé y sacrificarlo sin que la madre falleciera. Entonces hay en algunos casos una alianza muy fuerte entre algunas mujeres y algunas autoridades porque sienten que, aunque fue muy duro el tener que proveer la muerte de este infante, hubo un apoyo por parte de la comunidad. Y el otro tema muy fuerte es el tema de violencia sexual por parte de familiares o por parte de terceros, porque finalmente las mujeres no pueden llegar a decirle a su compañero que fueron víctimas de violencia sexual en el río. Entonces es muy duro porque los niños aman el río, los niños varones aman el río, a ellos les parece que es el lugar de juego favorito. Tú le preguntas a cualquier niña indígena y no quiere ir al río, porque en el río pum pum, o sea, en el río te tumban de espalda y si te agreden la sensación de las mujeres es de ahogo, porque te tiran contra el río, o sea, caes de cabeza dentro del agua. Entonces si logras efectivamente sobrevivir al impacto sexual versus el agua, entonces además tienes que levantarte y hacer de cuenta que no pasó nada, si no serás castigada seco al interior de la comunidad. Bueno, bien. Mi pregunta va enfocada referente hacia qué herramientas y políticas sociales y acompañamiento se están implementando en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los factores de desplazamiento y la cantidad de indígenas que se vienen asentando en el territorio, tanto de diferentes comunidades del Amazonas, de la sierra, de diferentes territorios, y qué papel de empoderamiento están jugando las instituciones verídicamente para entregar esas herramientas de mitigación de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta además de que la política de Petro anteriormente venía apostándole por entregar herramientas, espacios y beneficios para mejorar
estas dinámicas a los pueblos indígenas? Voy a tratar de ser lo más políticamente correcta posible frente a esta pregunta que me va a costar. Digamos que nosotros tuvimos unas alcaldías que se caracterizaron por proveer un fortalecimiento en infraestructura y proyectos para la generación de ingresos y la sostenibilidad de mujeres víctimas de violencia dentro y fuera del marco del conflicto armado. Entonces, bajo ese principio, siendo claro y evidente que pues, las mujeres no accedimos a la educación de la misma forma y que lamentablemente no lo seguimos haciendo, estas alcaldías se caracterizaron por crear la Secretaría de la Mujer y dentro de la misma casas de acogida para las mujeres como emana la ley 1257. Bajo esto tuvimos una casa de la mujer hermosa que era para mujeres víctimas de violencias por fuera del marco del conflicto armado, una casa para mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, una casa para población LGBTI y una casa para habitantes de calle, hasta el periodo pasado. Con unas herramientas bastante interesantes que además tenían todo un modelo que buscaba desde el tema de acogida de las mujeres, la denuncia, la judicialización, el empoderamiento de las mujeres, trabajar este tema de victimología que es tan difícil y es como no volver con el agresor porque finalmente yo me siento culpable, porque si yo hubiera hecho lo que él quería, porque yo soy una mala mujer, porque mi mamá me dice que yo me casé para toda la vida, porque realmente el precepto estructural es muy fuerte. Y este espacio fue realmente un elemento muy importante y brilló a nivel nacional y posibilitó que durante muchos años pudiéramos crear casas de la mujer en otros lugares, en Barranquilla, en Medellín, en Cali tenemos Casa Matria. Sin embargo, la estrategia política de visibilizar el tema de género como una ideología en pro del daño estructural a las familias y con ello a la desestructuración de una adecuada sociedad colombiana, hizo que los gobiernos locales, municipales y nacionales, y creo que ha sido muy evidente, no se han manifestado al respecto de que no existe una ideología de género, sino un enfoque y una perspectiva, que las mujeres tenemos un marco constitucional de derechos que, les guste o no les guste, es de cumplimiento para la equidad y la igualdad. Pero esta falta de pronunciamiento hizo que Hacienda y que otras instancias estén cerrando espacios de género. Entonces, las líneas de género en lugar de abrirse se están cerrando, los presupuestos en lugar de abrirse se están cerrando. En casos como Garzón Huila cerró la Secretaría de la Mujer porque considera que no es adecuada para el fortalecimiento de las familias y los hogares colombianos. Entonces lo que identificamos es que lamentablemente esta falta de educación frente a lo que implica un enfoque de derechos en materia de género versus lo que implica reconocer que dado el conflicto armado en múltiples situaciones, pues las madres cabeza de familia predominan porque los hombres son víctimas de asesinato y homicidio, ha hecho que se cierren espacios importantes y en este momento la situación es muy crítica a nivel nacional. O sea, en este momento lo que se está buscando más bien es trabajar con los territorios de forma específica y con las comunidades para retomar la lucha de derechos de las mujeres y reposicionar los temas, porque no se están cerrando las casas y los espacios, entonces a nivel distrital no hay. En el caso de las mujeres indígenas que ustedes ven en la calle, la mayoría efectivamente Patria o en Vera, estaban a cargo de la Secretaría de Integración Social mientras se proveía las posibilidades de retorno y reubicación, sean sus comunidades o en cabildos urbanos, pero con la actual política se recortó el presupuesto para acá, entonces no hay, pero no hay acá y no hay escapulares, o sea, la situación es bastante dura. Por allá había una pregunta, ¿no? Pero... Más dos señores. No sé si es una pregunta, es como complejo, intentar organizarme. Dentro de, sobre todo, yo siento que no está bien hacer la pregunta porque no escuché totalmente la charla y lo que sentí fue como la energía que usted tenía con las respuestas y no quiero que me entienda mal, pero es una pregunta que me surgió y es una pregunta un poco más epistemológica, no tiene que ver, no es tan realista, yo no soy muy realista. ¿Qué diferenciaría la labor que usted está haciendo en este momento dentro del marco, digamos, de postconflicto o una reconstrucción social a un
sacerdote jesuita del siglo XVI en la cuestión de intentar dialogar sobre preceptos básicos de lo que significa ser humano, ¿no? Pureza, digamos, lo sentí ahí, lo que significa lenguaje, o traducir un lenguaje, digamos, traducir a español o traducir a palabra escrita, lo que significa preceptos morales de bien o mal, ¿no? Todo este tipo como de lógicas me da la sensación de que el marco es similar porque expone a cualquier sociedad, más allá de lo que sea, del conflicto o no, a tener que dialogar sobre unos preceptos comunes para ser parte, digamos, de un reconocimiento cultural. Y como consecuencia de esto, ya lo han mencionado ustedes muchas veces con el sistema social que tenemos de patriarcado, y esto es decir, que ha generado unas consecuencias más profundas que simplemente el hacer que estos señores y señoras indígenas puedan existir. Entonces, obviamente, como toda la dinámica cultural que existe, ¿qué tanto usted se está viendo dentro de 300 años con las lógicas que usted está pensando? Y qué tanto la lógica que usted se imagina de diversidad y empoderamiento cultural están referenciadas sobre la lógica de poder que usted tiene, o lo que significa estar empoderado, y está de alguna manera traduciendo las lógicas indígenas a su lógica y no la idea contraria. Es decir, porque no estamos nosotros en un cabildo indígena escuchando a los indígenas hablar, y porque estamos en una sala ante una psicóloga hablándonos sobre mujeres indígenas. Perdón la pregunta, no quiero que me la tuve tan fuerte. No te preocupes. No, digamos que nunca me la habían hecho, pero me parece súper interesante. Yo creo que está relacionado en la forma como uno hace el trabajo. Pues realmente yo no sé qué me puedo parecer a un jesuita del siglo XVI, jamás lo había pensado. O sea, había pensado siempre en la ideología de la liberación, pero nunca me había ido como tan más allá. Yo lo que creo es que cualquier ejercicio que se realice con cualquier comunidad debe estar basado en el principio de qué pide esa comunidad, qué quiere esa comunidad, y finalmente qué va a hacer esa comunidad con la información, no qué voy a hacer yo. O sea, yo puedo tener toda la intención del mundo de decir montemos una ruta, ¿sí? Y caso, por ejemplo, los NASA y en Corinto le pueden decir a uno, acá se llama ruta de vida, y la ruta de vida se construye así, 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 tiene toda una representación simbólica de la piedra, el río, el puente, cómo trasladamos, cómo pasamos, cuál es el bastón y demás. Entonces yo creo que mi rol es el de traspasar el conocimiento que tengo frente a jurisprudencia y normativa. Es decir, yo considero que mi rol es mantener actualizadas a las comunidades para que ellas sepan desde este lado del charco qué se está planeando, organizando, diciendo y escribiendo, porque finalmente este lado del charco piensa de una manera diferente. Y en esa forma de pensar construimos, constituimos y formulamos unas leyes hermosas, que finalmente a mí, por ejemplo, me generan mucha depresión. O sea, ya llevamos 3 autos, ¿sí? Entonces hay mucha gente que me dice, ay, qué bien las mujeres, llevan 3 autos y 3 leyes. Yo decía, qué mal que tengamos que sacar un auto con una ley, por ejemplo, que explique que un deber de un comisario es no decirle la violadita y no atenderla a la mitad de un salón de una panadería. O sea, yo decía, está muy mal. Sí, o sea, en el momento en el que yo tengo que explicar que es un derecho que se me escuche en un espacio adecuado, de ahí para abajo podamos resumir el resto. Entonces yo lo que creo es que todo el marco jurisprudencial lo que muestra es la grave falencia de incapacidad para llevar a cabo acciones autónomas con libertad, pero con respeto, que realmente provean prevención y protección. Pero como el marco constitucional va a seguir, digamos, creciendo, porque la Corte es muy expedita y muy juiciosa en el tema, yo lo que hago es trasladarles a ellos la normativa actual vigente, para que finalmente ellos al interior conozcan bajo su marco de derechos a qué tienen derecho, qué se está visibilizando, qué se está haciendo con esas sentencias, demandas o denuncias que ellos remiten, que la Corte finalmente sí está atendiendo y está emanando a través de autos o sentencias, y de alguna manera que ellos busquen el mecanismo, que era una pregunta que me hacía el señor, busquen el mecanismo de organización para la participación o no de esos espacios, pero además para llevar la voz a decir, yo no estoy de acuerdo, y a mí no me parece. O sea, finalmente existen unos principios normativos como es la consulta previa, que tiene unos elementos importantes y otros no tanto,
pero que si las comunidades no conocieran la sierra, por ejemplo, no hubiera podido sacar de allá toda la, pues, tanto la empresa francesa como la empresa italiana que vendía agua de la sierra en sus respectivos lugares. Fue el conocimiento de la norma lo que los llevó a la demanda internacional que profirió eso. Entonces digamos que yo lo que siento es que yo cumplo la función de ser el Windows actualizador de normativa en lenguaje coloquial para que no se dejen tumbar. Esa sería mi traducción, un poco escueta, me disculpo por el lenguaje un poco coloquial y profesional, para que las comunidades puedan tomar sus decisiones. Pero yo suelo salirme de los espacios por eso, es decir, dentro de mis prácticas no está fumar tabaco, no están las prácticas indígenas, porque no nací indígena. Y considero absolutamente respetuoso sentarme en una toma de yagé con una minga, cuando finalmente la minga son los 40 y no la 41. Entonces yo cumplo con ir a dar la información y salgo. Si ellos quieren que esté, estaré en un espacio aparte. Pero mi llamado, por ejemplo, a ellos siempre es ¿dónde está el bastón de mando y abran el espacio? El espacio no lo tengo que abrir yo. ¿Dónde está la persona que está hablando en lengua? Pues si yo no entendí me sobé, pero pues finalmente reitero, yo soy la 41. Entonces realmente esa es mi labor. No puedo responder por eso. Sé que esto no tiene una respuesta, es una cosita pequeñita, pero ¿existe algún mecanismo de traducción, así como existe la escritura como recopilación de memoria ancestral? ¿Existe algún mecanismo de traducción a la lógica indígena de la normatividad occidental, colombiana en particular? Es decir, ¿usted cómo hace para decir, para traducir a una lógica indígena de la comunidad que sea, esto es delito? La palabra delito, digamos ese tipo de cosas, ¿existen mecanismos? ¿O usted pues no lo hace? Yo voy a decir algo coloquial, su mecanismo coloquial. Es el lenguaje coloquial. Y es que, no, mi mecanismo se llama el traductor. O sea, finalmente hay palabreros en los espacios. Entonces, bajo el marco de los palabreros, además que los espacios son divertidísimos, uno puede demorarse 8 horas explicando un párrafo, ¿sí? Porque finalmente pues uno lo habla y el palabrero y entonces por allá se botean y hablan y dicen y discutan, entonces pues uno va y se sienta un rato, porque finalmente yo no sé si me están queriendo, si no me están queriendo, me sonríen y yo digo, bueno, espero salir de acá, finalmente siempre he salido, entonces yo creo que la vaina va bien. Pero el palabrero, a lo que yo voy es que, y era la pregunta que estaba dirigida a lo que dice el señor, mis tiempos no son sus tiempos. Entonces a veces es muy difícil explicarle a un jefe que para poder explicar la 1258, que solo son 15 hojas, me puedo demorar 8 días. 15 hojas es un montón. ¿Sí? Y 15 hojas resumidas, o sea, yo les resumo las 15 hojas en 2. Y esto son 8 días. ¿Claro? Porque finalmente el palabrero tiene que ir, sentarse, todas las que están no son, entonces toca ir a llamar a no sé quién que está en no sé dónde y que cumple el rol de no sé qué, entonces ahí medio le explican qué es uno, yo nada más no sé ni qué gran qué es uno. Yo voy a preguntar, ¿sabes? Esto mejor por lado, voy a preguntar. Y se pueden demorar un montón para voltearse y decir, no, entendí. Entonces le toca a uno como volver a explicar. Básicamente yo lo que suelo es traducirlo en temas de derecho y en temas de ley. Y yo lo que hago es el dibujo del chulo cósmico al derecho y al revés, y eso se lo aprendí a los pueblos pastos. Entonces ellos explican el Estado colombiano como el chulo cósmico abajo. Entonces el foco seguimos siendo las mujeres, pero entonces de ahí se deriva la constitución, las leyes, la normativa. Entonces yo lo que procuro es hacer el chulo primero con las comunidades, y cuando ya más o menos entiendo cómo encaja, entonces empiezo a explicarles desde ahí cómo se armoniza. Pero es un proceso, debo ser muy... Pero usted es la que lo está haciendo, es un avance tremendo. Hay un montón de gente, no creas, hay un montón de gente muy pila. Y también lo otro interesante es que han salido chicos de las comunidades a estudiar. Entonces eso también es una apertura completa. El externado tiene unas becas específicas para estudiantes y se han graduado muchos arrobacos, cogis y tenemos una PhD. Entonces hay varios y eso también posibilita que entre otro tipo de discurso y diálogo que tal vez antes no era posible. La Nacional también tiene muchos graduados de Derecho. Entonces eso también hace que el discurso intercultural tenga una raíz propia, ¿sí? Y que finalmente pues, uno no se sienta tan perdido. Bueno, pues primero quería como felicitar como el esfuerzo que percibo que haces en las comunidades, porque creo que sí es difícil situar el tema de las diferencias como personas, género o otras cosas. Es difícil en nuestra sociedad, pues en las comunidades indígenas, debe ser aún más. Y en segundo lugar, un poco ese dato que tú dices de las mujeres líderes,
que ya completa más o menos 240 y pico, que las mataron por ser líderes. Es un poco como que me puso a pensar en qué medida las mujeres son atacadas o vistas por los actores armados, en parte por ser como una amenaza y no solamente como un sujeto vulnerable, porque normalmente vemos en el noticiero o como se maneja pues, mediáticamente el tema de los ataques a las mujeres, es más como en calidad de ser un ser como más vulnerable, pues por ponerlo en algunas palabras. Y en qué medida en este contexto del conflicto, pues realmente al ser, por ejemplo, esa persona como más encargada de la conservación de una cultura, la conservación de una lengua, una forma de vestir diferente, pues es una amenaza. No solamente es como alguien a quien proteger, sino alguien que contesta un orden. Claro. Pues es que yo creo que hay dos cosas, y yo creo que las mujeres tenemos varios despertares en nuestra vida. Yo me imagino que los hombres también, pero me permito hablar desde el femenino, porque sería una falta de respeto hablar del masculino. Yo lo que identifico es que las mujeres en este proceso de estructuración y de formación nos llenamos de culpas y de miedos. Y en ese proceso de culpas y de miedos permitimos muchas acciones en contra de nosotras, porque culturalmente, yo hago este comentario que suena un poco fuerte, pero para ser bruja y loca no es sino que nacer mujer, ¿sí? Porque si usted dice yo no estoy de acuerdo, está loca, ¿sí? ¿Cómo va a ser que no esté de acuerdo? Y si usted dice tal cosa no me parece, bruja, ¿sí? O si efectivamente usted no se comporta como lo esperaba. Entonces, bajo ese principio estratégico, las mujeres además hemos sido claramente emancilladas bajo el principio del amor, y hay amos y mundo boba. Entonces, claramente bajo el principio del amor todo se soporta, todo se aguanta, y esto implica amor familiar, amor filial, amor de pareja, amor del que sea. Entonces, cuando las mujeres logran identificar que ese tipo de acciones, conductas o comportamientos que se emanan hacia ellos son altamente agresivos o son altamente violentos, entra un primer despertar de decir, ¿será que sí? ¿O estoy loca? Entonces uno busca el proceso de agremiación, y en el proceso de agremiación uno se da cuenta que efectivamente no está loca y que sí es una falta de respeto a lo que sucede y que es un tema estructural. Y bajo ese tema de entrar en procesos estructurales es que encontramos muchas mujeres que suelen volver con sus compañeros o con sus parejas, porque efectivamente pues, hay un proceso largo mientras uno efectivamente encuentra soportes estructurales que te dicen no, efectivamente estás siendo víctima de violencia si no debes permitirlo. Siempre doy el ejemplo de Caracol, ¿ustedes se acuerdan? Que llega el señor a la casa y la señora le dice que se ganó una beca para estudiar, y el señor le dice que no hay ningún problema, que él la quiere hacer y para ser ama de casa no necesita estudiar. Él en ningún momento le sube la voz, pero fue absolutamente claro que no hubo una aprobación frente a ese tema. Entonces creo que eso es un proceso de miedo de las mujeres, pero cuando ya las mujeres toman la decisión de ser líderes o lideresas en un espacio, el miedo se transforma. Y ya el miedo no lo sienten ellas hacia sus agresores, sino los agresores hacia el cambio, porque finalmente una lideresa implica una transformación cultural. Si tú tienes una lideresa en territorio, tienes 20, 30 o 40 mujeres alrededor de la misma, con sus respectivos hijos, lo que llamamos proyecto nido, y es como transformamos los niños y las niñas, que van a empezar a identificar que eso que se hace no está bien. Entonces, por ejemplo, en Córdoba, cuando hubo todo este proceso muy fuerte de paramilitarismo, una de las mujeres de Narrar para Vivir, que es una organización de mujeres, tomó la decisión, porque allá las mujeres tenían una forma de vestirse para ser unas mujeres adecuadas, y ella tomó la decisión de salir en un short y en un top, y eso se llamó la Marcha de las Juntas, y todas las mujeres, incluidas las funcionarias, salieron así. Ese día fueron altamente castigadas, varias fueron desaparecidas y otras fueron asesinadas, pero fue una forma de decir a las mujeres que es mi cuerpo y yo ya no quiero más procesos de control sobre el mismo. Entonces, lo que sucede es que por un lado tenemos unos procesos de feminicidio que están relacionados con estas violencias sistemáticas, a través de las cuales en el ejercicio de control y de poder de las parejas sobre las mujeres va aumentando el nivel hasta que finalmente termina con una tentativa de feminicidio o con un feminicidio claramente, digamos, tipificado, o unos casos en los cuales esta lideresa está implicando para mí un desborde de la comunidad, porque las mujeres ya no se dejan controlar, porque las mujeres ya no quieren cumplir mi orden. Entonces yo mato a la lideresa y con eso hago, efectivamente, procuro un castigo o un miedo generalizado. Pero lo que estamos identificando es que frente al asesinato de las lideresas hay más agremiación por parte de las mujeres. Sin embargo, sí ha sido muy marcado.
Lo otro es que en la medida en que las mujeres van conociendo sus derechos, más se visibilizan los casos. Entonces no es que hayan aumentado, es que realmente las mujeres están saliendo a hablar de lo que pasa al interior y de lo que sucede en su cotidianidad. Brevemente y veremos. Una pregunta. No sé si, aparte de concientizar a las mujeres de estos hechos que las victimizan, se está haciendo un proceso de educación con los hombres, ¿sí? Porque en lo personal, yo me siento agredida y le digo, o sea, le hago saber al chico que me hizo sentir mal, entonces ellos no lo tienen, o sea, no son conscientes de eso y por ende lo toman como que usted sí es exagerado, entonces ya uno es el ser exagerado, la bruja, la celosa, la loca, ¿sí? Entonces no sé si se estén llevando estos procesos de aparte de concientizar a las mujeres, a los hombres también, para que pues no se sigan repitiendo, ¿sí? Porque no sé si sea condición humana, pero cuando uno no está de acuerdo con algo, es decir, mi mamá me dice tienda la cama de esta manera, ¿sí? Entonces yo digo no, pues yo lo voy a seguir teniendo porque ella no me explica que esa es la mejor manera para hacerlo. Entonces no sé si se esté haciendo el proceso con los hombres porque a veces la reacción es antes de agredir más, ¿sí? Y yo conozco casos de que hacen un alto en el camino de decir me estoy sintiendo agredida y antes aumentan o los casos o digamos que el número de veces que ocurre, ¿sí? Entonces no sé si se esté llevando a cabo. Sí, desde el año 2000 una mujer muy interesante e importante en nuestro país que se llama Mara Viveros, que además es una mujer afrocolombiana, abrió en ese momento, me acuerdo que estaba Dolly Mertens en la maestría de género de la Universidad Nacional, una línea de masculinidades, con una línea muy interesante y a mí me encanta su eslogan. Entonces su eslogan es que acá no hay que trabajar nuevas masculinidades porque el masculino nunca se ha preguntado qué es ser masculino. Las mujeres nos hemos dedicado a darnos palo, que es femenino, pero ellos nunca se han sentado a repensarse su virilidad, no refiriéndome a todos, pero en la mayoría suele pasar eso. Mara viene desarrollando desde hace muchos años modelos socioculturales y etnográficos de masculinidades en el país. Y ella se ha dedicado sobre todo a la zona del Pacífico porque finalmente ella es una mujer chocuana. Entonces tiene unos estudios muy interesantes frente a Chocó, Buenaventura y Tumaco. Hay otra línea también muy fuerte de masculinidades, con Román Alexis, además muy chévere, hace unos 8 años, en las cuales él también ha procurado no trabajar el tema de nuevas masculinidades, sino de masculinidades no hegemónicas. Y desde ahí empezar a trabajar el tema de la paternidad, el tema del vínculo, pero un tema muy importante que afecta a las mujeres es el cuidado. Y es que efectivamente si los hombres no se cuidan, son las mujeres en mayor edad las que terminan cuidando a esos hombres adultos. Y si además fue tan de malas de que el señor tenía 3 hermanos y se quedaron solterones, pues entonces le toca a los 3 hermanos. Entonces lo que identificamos son mujeres adultas mayores con un alto desgaste por el cuidado de todas sus vidas, que empeora en tercera edad, pero que además frente a temas de protección no tiene ningún tipo de subvención. Nosotros no tenemos subvención para mujeres adultas mayores. Hasta ahora se está trabajando el tema y se está trabajando también el tema de trabajo doméstico no remunerado, aunque está la normativa para el cumplimiento. Entonces lo que sucede es que sí hay espacios, lo que pasa es que yo siento que eso es un tema como de voluntariado, ¿sí me entiendes? Y es si en las organizaciones de mujeres incluyen a los hombres, esos hombres han trabajado y se está trabajando el tema de masculinidades. Si no, yo lo que siento es que son nuevas generaciones de hombres que se plantean el tema, aunque hay unos también viejitos muy interesantes, que se plantean los temas y es como la voluntad política de los funcionarios. Mientras haya voluntad política de las masculinidades por trabajarlos, se ven los cambios. Si no, el problema es que sí. Lo que sucede con las masculinidades es que al verse presionadas y cuestionadas frente a su ejercicio de poder y de control, aumentan las violencias. Y al aumentar las violencias, la violencia siempre aumenta en violencia física o lamentablemente en agresiones con ácido. Entonces, hay ciertos estándares también de cuidado frente al tema del masculino, porque lo que se encuentra efectivamente es que en lugar de ser mecanismos de prevención se vuelven mecanismos efectivamente de ataque.